Acuérdense que estuvimos trabajando el año pasado el material llamado Una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios, donde de ello vamos a tomar muchas enseñanzas en este año para poder trabajar sobre ello. Hoy vamos, hermanos queridos, vamos a hablar sobre el tema la disciplina y la santidad en la iglesia y el mundo. El tema que vamos a exponer el día de hoy es la disciplina y la santidad en la iglesia y el mundo. La iglesia de Cristo tiene dos características muy específicas que debemos primero revisar y segundo recordar. Primero tenemos que revisar y luego recordar. Amén. La primera característica fue que la iglesia fue llamada desde la eternidad. La primera característica es que la iglesia fue llamada, constituida desde la eternidad. O sea, desde antes que usted y yo fuésemos, la iglesia ya existía, ya estaba en el corazón de Dios. Usted, hermana y hermano, joven, señorita, niño, que está en esta mañana acá, desde la eternidad usted ya estaba en el corazón de Dios. Desde la eternidad usted ya estaba ubicado para que fuese una hija y un hijo de Dios, para que usted y yo fuésemos redimidos por la sangre de Cristo. Desde la eternidad. La primera característica fue que fuimos llamados desde la eternidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está en el evangelio por casualidad. Usted no ha sido salvo por casualidad. Es que Cristo ya te tenía en su libro, en su corazón, para que hoy estuviese acá. La segunda característica es su llamado. Fue que la iglesia fue llamada a vivir una vida de santidad. La segunda característica es su llamado a la santidad. Entonces, la primera característica fue ¿cuál? Que la iglesia fue llamada desde la eternidad. Y la segunda característica es que usted y yo hemos sido llamados a vivir en santidad. Dos características importantes por las cuales ustedes debemos de revisar y debemos de recordar. Si Dios es santo, entonces su iglesia también debe de ser santa. Si Dios es santo, su iglesia debe de ser santa. Dígalo conmigo, si Dios es santo, yo debo de ser santo, debo de ser santa. Así que cada hombre y cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño, cada matrimonio debe de ser santo para Dios. Debemos de ser santos para Dios. Ahora, no solamente la iglesia, nosotros como ministros del evangelio debemos también vivir una vida santa para Dios. Una vida santa para Dios, ¿a dónde? ¿Únicamente hoy como es día domingo? No, la santidad es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La santidad es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y nuevamente continúa hasta que un día estemos en la presencia de Dios. Una de las razones por las que cuando Cristo se refiere a la iglesia, comienza hablando del juicio de aquello que ayudaría a mantener la santidad, esto es la disciplina dentro del cuerpo de Cristo, o sea, dentro de la iglesia. Jesucristo presentó y dejó un precedente afirmando acerca de lo que es la santidad dentro de la iglesia. Y la aplicación de la disciplina es lo que mantiene a la iglesia en buena salud espiritual. La disciplina que se mantiene dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, dentro de las familias, dentro de nosotros, es la que mantiene a la iglesia en una buena salud espiritual, en una buena salud espiritual.
Y de esa santidad depende el uso que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces nosotros como iglesia, dice que la aplicación de la disciplina es el que mantiene a la iglesia en buena salud espiritual. O sea que la disciplina que Dios establece en la Biblia es la que mantiene a la iglesia ¿en qué? En buena salud espiritual. La disciplina produce salud en nosotros espiritual. Recordemos lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. El apóstol Pablo enseña a sus discípulos o a su discípulo Timoteo que si alguno se limpia de todas estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado enteramente para toda buena obra. Los vasos útiles en las manos de Dios se necesitan estar limpios, se necesitan estar puros y se necesitan estar santos. ¿Para qué? Para hacer una buena obra en las manos del Señor. Hermanos, el poder procede de Dios, pero fluye a través de vasos, fluye a través de vasijas preparadas en santidad. El poder de Dios fluye a través de vasos y vasijas preparadas en santidad para la honra y la gloria de Dios. El poder fluye a través de Dios, pero es necesario que las vasijas que Dios ha predestinado desde el principio de la fundación sean usadas como vasijas para honra de Dios en santidad y honor a Él. Si no hay santidad, no hay fidelidad. Si no hay santidad, no hay integridad. Si no hay santidad, no está la palabra en el corazón del hombre. Nuevamente repito, si no hay santidad, no hay fidelidad a Dios. Si no hay santidad, no hay integridad a Dios. Si no hay santidad, no está la palabra entonces en el corazón del hombre. La santidad es la que lo cambia todo, es la que lo transforma todo, es la que lo renueva todo, es la que nos hace ver las cosas diferentes a como el mundo las ve. Es la que nos lleva a enseñar las cosas diferentes a como el mundo las enseña. Es la que nos lleva a tomar las cosas diferentes a como el mundo las toma. Es la que nos lleva a hablar diferente a lo que el mundo habla. La santidad de Dios en su corazón, la santidad de Dios en mi corazón, la santidad de Dios en su familia, en mi familia, es lo que lo hace ver todo diferente a lo que el mundo nos enseña, nos dice y nos platica a dónde vamos. La iglesia de hoy carece de poder para transformar la sociedad. La iglesia de hoy carece de poder para transformar la sociedad. ¿Saben por qué? Porque carecemos de la santidad de Dios, la santidad bíblica. Las iglesias de hoy nos vemos corticas para poder permitir que las vidas, los hombres, las mujeres, los drogadictos, los alcohólicos sean transformados. ¿Saben por qué? Porque se ha perdido el valor principal que debemos tener en el corazón, que es la santidad bíblica de Dios. Nosotros quizás hemos querido construir nuestra propia santidad. La santidad que no me exija tanto. La santidad que no me demande tanto. La santidad que me lleve a no abstenerme de tanto. La santidad que me lleva a no alejarme mucho del mundo ni de las costumbres. Pero hoy la Biblia nos enseña que nosotros debemos tomar la santidad de Dios. La iglesia debe de ser santa. Los niños deben ser santos, los jóvenes deben ser santos, los padres deben ser santos, los líderes debemos ser santos, porque Dios es santo y Dios demanda santidad en su iglesia.
Para que venga un avivamiento en la iglesia, para que venga un avivamiento en los hogares, se necesita un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce avivamiento. Y el avivamiento trae a mi corazón y a mi vida santidad de Dios. Hoy se ha perdido, hermanos, la santidad de Dios en nuestras iglesias. Hoy se ha perdido la santidad de Dios en nuestras misiones. Hoy se ha perdido la santidad de Dios en nuestras familias. Hoy se ha perdido la santidad de Dios en nosotros los ministros. Hemos querido buscar la santidad, la que a mí me conviene, la que no me exija tanto, la que no me demande tanto. Hermanos, tan pronto la iglesia comenzó a nacer, aparece en el libro de los Hechos la primera acción disciplinaria, una acción drástica en la que Dios le quita la vida a un hombre y a una mujer y a un hombre, a Ananías y a Zafira. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Permítame que usted abra su Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Y vamos a ver cuál fue la primera acción disciplinaria que Dios tomó para la iglesia cuando inició en el Nuevo Testamento. Aunque la iglesia empezó desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te daba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres. No has mentido a la iglesia. No has mentido al Hijo, al Padre, sino has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre toda ¿qué? Sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Estaba inocente de ello. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la... ¿Sobre quién vino temor? Sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El temor vino sobre quién? Sobre toda la iglesia. El temor vino sobre toda la iglesia. Es cierto que desde entonces muchos pecaron y muchos hemos pecado al mentir. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? No habían matado a nadie. No eran narcotraficantes. No se dice que hayan sido por ladrones. ¿Sabe cuál fue el pecado de ellos? La mentira. Mintieron contra Dios y mintieron contra el Espíritu Santo.
A nosotros se nos hace fácil mentir. Y mentimos en todo momento y en todo tiempo y nada pasa. Aquellos tiempos eran delicados. Ananías y Zafira mintieron contra Dios. Y es cierto que desde entonces muchos pecaron y hemos pecado al mentir. Y no sufrimos lo mismo. Aconteció que entonces no sucedió lo mismo que le pasaron a aquellos hombres y mujeres, sino que el asunto hoy es diferente. Pero es el momento del nacimiento de la iglesia, cuando se estaba haciendo el fundamento de Dios y entendiendo que era necesario establecer ¿qué? Un precedente para la iglesia. Era necesario establecer un precedente para la iglesia, para que la iglesia no viviese como ella quería, para que no andase como ella quisiese y para que no pensara como ella quisiese. Y Dios sentó un precedente, y el precedente lo colocó quitando la vida ¿a quién? A Ananías y a Zafira. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían mentido. ¿Y qué pensaba Ananías y Zafira? Pues yo sé que los apóstoles, ellos no saben nada de lo que nosotros estamos haciendo acá. No saben en cuánto hemos vendido la heredad, así que yo puedo decirle que la vendimos en menos. El pecado oculto es peligroso. El pecado escondido es peligroso. El pecado atesorado en el corazón produce muerte. Ananías y a Zafira les produjo muerte. Hoy en día para nosotros quizás usted y yo pecamos de una y de otra forma y seguimos viviendo físicamente, pero espiritualmente estamos muriendo lentamente, 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 porque el pecado está oculto ¿a dónde? En el corazón. Y tenemos que tener cuidado qué es lo que atesoramos nosotros en el corazón. ¿Qué hay oculto en su corazón? ¿Qué hay oculto en mi corazón? Que quizás nosotros decimos, el pastor no lo sabe, mi hija no lo sabe, mi padre no lo sabe, el líder no lo sabe. Sigamos caminando así. Pero es peligroso, porque eso está trayendo a mi vida espiritual muerte espiritual, frialdad espiritual, desánimo espiritual. No quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero congregarme con frecuencia, no quiero memorizar las escrituras. No, muerte espiritual, poco a poco. ¿Por qué? Porque hay engaño en mi corazón, hay mentira en mi corazón, hay pecado oculto en mi corazón, la cual ante Dios no podemos nosotros ocultarnos. Ante Dios no podemos ocultarnos. Ananías y Zafira se estaban ocultando de los apóstoles, pero de Dios no pudiesen ocultarse. Y lo hizo porque el texto lo dice, que vino un gran temor sobre toda la iglesia a causa de la consecuencia de la disciplina que hubo en aquel hombre y en aquella mujer. Quizás nosotros también estamos viviendo tiempos difíciles, donde no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. La disciplina es parte de los pilares esenciales de una verdadera iglesia. La disciplina es parte de los pilares esenciales de una verdadera iglesia. Una iglesia santa de Dios necesita ser disciplinada. Un ministro de Cristo necesita ser disciplinado. Un hijo, una hija de Dios necesita pasar por estos procesos. Cristo dice primero que Él es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es el pastor. El fundamento de la iglesia no es la familia. El fundamento de la iglesia es Cristo a través de las familias. Amén. Cristo es el fundamento. Pero poco después, el mismo evangelio habla de la necesidad de ejercer disciplina dentro de sus miembros para mantener vivo ¿qué? El temor de Dios en las iglesias. Los miembros, nosotros necesitamos ser disciplinados en todos los aspectos. Necesitamos ser disciplinados en nuestra casa, necesitamos
ser disciplinados en nuestros horarios, necesitamos ser disciplinados en la economía, necesitamos ser disciplinados en la oración, necesitamos ser disciplinados en todo nuestro diario vivir y caminar en Cristo. La disciplina en la iglesia cae en desuso, o sea, que no se trata como es. Hay más de una razón para la dimensión de esta práctica. Y la primera razón es la falta de interés dentro de los líderes, dentro de los pastores, dentro de los misioneros, dentro de todo lo que es iglesia. La primera razón es la falta de interés de los líderes en mantener la pureza de la iglesia, que es la esposa de Jesucristo. Se carece de la pureza de la santidad dentro de la iglesia, dentro de la esposa que es la iglesia, que son ustedes, que somos todos nosotros. Dígalo conmigo: en mi corazón necesito pureza, necesito santidad, necesito fidelidad a Dios. Pureza, santidad, fidelidad. Pureza, santidad, fidelidad en el corazón para poder establecer una verdadera santidad en el pueblo de Dios. Ese interés es consecuencia de un mandamiento diferente de lo importante que es para Dios, que su pueblo primero lo respete, que su pueblo lo ame y que su pueblo lo adore y que vivamos solo para Él. La iglesia debemos respetar el nombre de Jesucristo nuestro Señor, vayamos donde vayamos, estemos donde estemos y estemos con quien estemos. Que lo amemos con todo nuestro corazón, como dice la Escritura, y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Y la Escritura dice que debemos amar a Dios, que debemos respetar a Dios y que debemos adorar a Dios. Dios necesita ser adorado en todo tiempo y en todos los tiempos. El Salmo 34 que dice: bendeciré a Jehová el Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es difícil poder adorar a Dios en medio del dolor. Es difícil poder adorar a Dios en medio de las crisis. Es difícil poder adorar a Dios cuando decimos quizás Él no está acá. Pero la Biblia dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en medio del dolor, de la angustia, de las lágrimas, del sufrimiento, de la escasez, del desempleo, de la enfermedad. Bendeciré a Jehová el Señor. Luego la Biblia habla en el Salmo 121, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi consuelo, mi esperanza, mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi consuelo, mi esperanza, mi ayuda, mi favor, mi sanidad, mi milagro? Dice: viene de Jehová, el Dios de los ejércitos. No viene de nadie más. La esperanza viene de Dios, el consuelo viene de Dios, la salud viene de Dios, la fe viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, la economía viene de Dios. Todo viene de Dios. De Él se desprenden todas las cosas. El incrédulo no conoce a Dios y lamentablemente muchas veces la única idea que tiene Dios es la imagen que ve reflejada en la vida de muchos de sus hijos. Y esa imagen dice mucho del llamado que hemos recibido de Dios. O sea que la única esperanza y confianza que Dios tiene para el mundo perdido somos la iglesia de Jesucristo. Es usted, hermana, es usted, hermano. Es usted que ha sido llamada y llamado por Dios. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio de Jesucristo, para proclamar las buenas nuevas de salvación.
Usted ha sido llamado y llamada para salvar a su familia a través del evangelio, a través de Cristo. Usted ha sido llamada y llamado para que se pare como aquel hombre valiente, mujer valiente, diciendo: hay un Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que no hay otro medio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la única esperanza, la única salida, la única solución, el único remedio, la única sanidad, el único pan, la única agua. Jesús, el Hijo de Dios. Las iglesias que olvidan su llamado, las iglesias que olvidan su compromiso, las iglesias que olvidan su respuesta, las iglesias que olvidan para qué hemos sido salvos, dice la Escritura que están condenadas aún a desaparecer. Las iglesias que olvidan su llamado, las iglesias que olvidan su compromiso, las iglesias que olvidan sus responsabilidades, dice que bíblicamente están condenadas a desaparecer. He oído de muchos avivamientos en tiempos antiguos. He oído de muchos avivamientos en las iglesias. He oído de iglesias, megas iglesias, donde aún han entrado en un estado de liviandad espiritual y conformismo porque lo ven todo bien y han empezado a abandonar y a descuidar la presencia de Dios, el llamado de Dios, la santidad de Dios, la obediencia en Dios, y aún hoy en día han desaparecido. Solo están las construcciones. Usted, hermana y hermano, hijo e hija, padre, debemos volver nuestra mirada a Jesucristo. Debemos volver nuestra mirada alrededor de nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo a favor de mi familia, a favor de mi iglesia, a favor de la sociedad, a favor de la santidad que Dios me ha entregado? No podemos descuidarla, no podemos olvidarla. Usted tiene un llamado de Dios. Llamado de Dios es que usted debe de pararse en la brecha como una mujer escogida, llamada, elegida por Dios, como un hombre llamado, elegido, escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncie las buenas nuevas de salvación, las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo, el Hijo de Dios. La necesidad de la disciplina. En Mateo el capítulo 18 contiene varias enseñanzas relativas a la disciplina y a la santidad de la iglesia. La disciplina es sumamente importante porque en torno a este tema se formaron ejes enormes, confusiones, tanto por parte de los miembros de las iglesias, como por parte de los dirigentes de las iglesias, como por parte de las misiones de las iglesias. Hemos entrado en una confusión donde no entendemos el significado de la verdadera disciplina para la iglesia, el significado de la verdadera santidad para la iglesia, el significado de la obediencia para la iglesia. En primer lugar, la disciplina no es una medida de castigo, como algunos la hemos tomado. Pensamos que la disciplina es una medida de castigo, sino una muestra del amor de Dios con su pueblo, con su iglesia. La disciplina no es un castigo, la disciplina es una muestra del amor de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, para con usted y para conmigo. Si usted y yo pasamos por procesos, no es castigo de Dios, es que Dios nos ama. Es que Dios nos tiene en sus manos, en su cuidado. Pero también debemos discernir cómo estamos viviendo la vida cristiana, cómo estamos viviendo el evangelio. Debemos discernir
las dos clases de disciplina. La disciplina que es por parte del enemigo porque quiere robarnos la paz, quiere robarnos la alegría, quiere robarnos la armonía, quiere robarnos la estabilidad en Dios. Pero también debemos conocer si es que yo estoy en pecado y le estoy fallando a Dios y estoy pasando por este proceso. Hebreos capítulo 12, versículo 6 y 8 dice, o del 6 al 8, dice, porque el Señor al que ama, oiga bien, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque el Señor al que ¿qué? Al que odia. ¿Cómo es que dice la escritura? Ahí está su Biblia, léala para que usted no solamente diga, esto lo está diciendo el pastor, pero son cuestiones de él. Pero miremos lo que dice la Biblia. La Biblia dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que toma o al que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrimos. Dios os ha tratado como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina o no corrige? ¿Acaso la Biblia dice que si usted corrige a su hijo es porque lo odia? Es porque lo ama. Usted corrige a su hija, a su hijo, es porque lo ama. Si usted lo deja sin corrección, no lo ama. Igual manera nosotros, la iglesia, si nosotros abrazamos nuevamente el pecado, Dios no nos va a dejar sin disciplina. Él nos disciplina porque Él nos ama y porque le pertenecemos a Él y porque somos sus hijos. No somos bastardos, sino somos hijos legítimos de Dios. Usted, hermana y hermano, es una hija y un hijo legítimo de Dios, comprado, lavado, redimido por la sangre de Jesucristo y ha colocado su sello en su corazón. Por eso el enemigo no puede destruirle a usted. Vaya donde vaya y esté donde esté. Y aunque vengan amenazas, como dice la escritura, aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten diversas guerras, en ti, Señor, estará mi confianza. Guerras de una y de otra forma, guerras de problemas, guerras de rencores, odios, envidias, críticas, murmuraciones, alejamiento, soledad, preocupación, enfermedad. Muchas cosas que vienen a nuestras vidas que aún nosotros como humanos decimos ya no aguantamos, ya no podemos avanzar, no podemos. Pero hay un Dios en los cielos el cual se para junto a nosotros, junto a usted, la abraza y le dice, mujer, le dice, hombre, usted no está sola, usted no está batallando sola ni solo, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En Dios hay confianza, en Dios hay esperanza, en Dios hay ayuda. Hermanos, cada túnel tiene una salida y cada noche tiene un amanecer. Y cada hombre y cada mujer en Cristo tiene en el Señor una respuesta y una salida a cualquiera que sean las luchas que nosotros estemos viviendo. El Dios en el cual usted y yo creemos y vivimos para Él no es un Dios olvidado, no es un Dios descuidado, no es un Dios ajeno a lo que usted y yo estamos viviendo. Él lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo y también está junto a nosotros para seguir caminando hasta el último momento. Pero si estáis sin disciplina o os dejáis sin disciplina, sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos, o sea, hijos bastardos. Si colocamos nosotros nuestra mirada en Dios, como dice la escritura, en Él entonces estaremos seguros y confiados. La disciplina no es un castigo de Dios, la disciplina es el amor de Dios. He visto a Marlesbita y a Pedro cuando corrigen a su hija. Y a veces a mi esposa y a mí se nos corren las lágrimas porque vemos que quizás para nosotros decimos no es necesario corregirla. Con esto no es necesario que le digan o la castiguen, no. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque la aman. Porque no quieren que el día de mañana sea una niña
irreverente, irrespetuosa, grosera, que conteste sin tener cuidado a quien maltrata, a quien hiere, sino que tenga los verdaderos cuidados de la educación bíblica de Dios en la Escritura. No hay otro medio, no hay otro medio. Por eso, hijo querido, cuando tu padre te corrija, diga: mi padre me ama. Cuando tu padre te amoneste, diga: mi padre y mi madrecita me aman, no quieren verme en el día de mañana mal. He oído a muchos hijos hablándole a sus padres y diciéndole: padre, yo estoy en las drogas porque tú no me corregiste, vivo en el alcohol porque tú no me corregiste, hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo, estoy en la cárcel por tu culpa, porque usted había podido corregirme, había podido amonestarme, había podido usted colocar las normas en casa, en familia, bíblicamente, pero no lo hiciste. Y tú ibas a la iglesia y tú orabas, pero nunca me corregiste, me dejaste estar con mis amigos hasta tarde de la noche y nunca decías nada ni me decías nada. Hoy están las consecuencias. Iglesia preciosa, para ir cerrando, quiero decirle de que nosotros, el Señor tampoco quiere dejarnos a las anchas, que nosotros hagamos lo que querramos, hablemos lo que nosotros querramos, hagamos lo que nosotros querramos. No, porque Dios nos ama. Él coloca una cerca alrededor de cada uno de nosotros para que no nos salgamos de ahí. Y en el momento en que nos salgamos de ahí, entonces pueden venir consecuencias. Acuérdese de la ovejita perniquebrada. Se salió del corral y por haberse salido del corral, alguien le dio un leñacito en la pierna, se la partió. Y después llegó otra vez a la iglesia con su patica partidita. Nosotros como iglesia no podemos permitir llegar nuevamente heridos, maltratados, destruidos, porque el enemigo ha colocado quizás amenazas en mi vida y me ha querido alejar de su presencia. Usted es la iglesia elegida de Dios. Dígalo conmigo: somos la iglesia elegida de Dios. Ustedes, iglesia, son los ojos de Dios. Ustedes son la sangre de Jesucristo. Y donde está la sangre de Jesucristo, ahí está Cristo mismo. Amén. Por eso el cuidado siempre estará en usted, hermana y hermano, vaya donde vaya y vaya donde esté. La Biblia dice: tu vara y tu cayado es la única que me infunde aliento y valor. ¿Está a punto usted de tirar la toalla? Hoy retome nuevamente las fuerzas en Dios. Hoy ha dicho: usted he batallado sola y solo. Retome nuevamente las fuerzas en Dios. Su mirada en Jesucristo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Ánimo en el Señor, fuerzas en el Señor, confianza en el Señor. No temas, Él está contigo. Oremos.